Buenas tardes, chicos y chicas. Aquí estamos una vez más. Esta vez para explicar un poquito más en detalle, o no en detalle, simplemente para recordar lo que hemos visto sobre las fracciones. Pero no todo, sino una parte. Por eso es el volumen 1, ¿de acuerdo? Ya vendrá el volumen 2, que será más sencillo. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos por lo más básico, que como el propio título indicaba, que es, lo vamos a llamar una introducción a la fracción, y es simplemente, ¿cuáles son las partes de la fracción? ¿De acuerdo? Una fracción representa una porción de una cantidad. ¿De acuerdo? Es decir, en este caso, tenemos un 1 arriba y un 2 abajo. Esto significa que esa cosa, digamos, la he dividido en dos partes. ¿De acuerdo? Es como una pizza, la he partido en dos trozos. ¿De acuerdo? Y cojo uno, ¿vale? Pues el de arriba es el numerador. Y el de abajo se le llama denominador. ¿Qué representa el numerador? Las porciones que utilizo, es decir, las que cojo o las que no cojo, depende de lo que te diga, ¿de acuerdo? Depende de lo que te diga el problema. Y el denominador representa la cantidad de porciones que tengo en total. Por ejemplo, si yo tengo esta pizza que hay ahí, ¿de acuerdo? Y nos dice, hemos pedido una pizza para cenar y hemos cortado y la hemos cortado en 8 trozos iguales. Como veis ahí, pues la hemos cortado en 8 trozos. Entonces, si cojo un trozo solo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo representaríamos? Pues, ¿en cuántos trozos he dividido la pizza? En 8. Por lo tanto, en el denominador tendré un 8. ¿Cuántos trozos he cogido? 1. Por lo tanto, en el numerador pondré 1. Así, ¿de acuerdo? Y eso se lee un octavo. Por el contrario, si te dijeran, he comprado una pizza, la he partido en 8 trozos y me he comido uno, ¿cuánta pizza me queda sin comer? Ahora tendría que contar el resto, es decir, me queda sin comer 7, por lo tanto sería 7 octavos, ¿de acuerdo? Por eso os decía antes que depende de lo que nos pregunte. Esto es muy fácil. Vamos a la lectura, también es muy fácil, ¿de acuerdo? Para leer fracciones, el denominador se pronuncia como si fuera un número ordinal. Excepto dos casos, como veremos, que es el 2 y el 3. Pero el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, así. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si tengo 1 partido 4, lo leeré un cuarto. ¿De acuerdo? Si me dijerais 1 partido 4 está mal, no. Pero es preferible decir un cuarto. ¿De acuerdo? En este caso tengo un 5, por lo tanto se lee 2 quintos. Este se leería 3 séptimos. Y ahora vamos con un caso especial. Por ejemplo, cuando está partido 2, no se dice un segundo. Se diría un medio, ¿de acuerdo? Y si tengo 1 partido 3, si tengo partido 3 es tercio, ¿de acuerdo? Un tercio. Son casos especiales. Un medio, un tercio, acordaos. A partir del décimo, ¿de acuerdo? Es decir, si tuviera partido 10, se leería un décimo o 3 décimos. De ahí en adelante, ¿veis? Como este caso tengo 2 partido 12 o 2 partido 13. Pues lo podemos decir de dos maneras, ¿de acuerdo? Podemos decirlo de dos maneras. La primera, podemos decir 2 partido 12 o 2 partido 13. O puedo decir 2 doceavos, 2 treceavos, 2 catorceavos, quinceavos, dieciseisavos. Por eso hay veces que en las competiciones deportivas dicen llegan a 16avos de final. Eso significa que queda 16 equipos, ¿de acuerdo? Bueno, eso es. Muy bien. Fácil, ¿verdad? Lectura de fracciones. Vale. Ahora vamos a fracciones equivalentes, ¿de acuerdo? ¿Qué significa dos fracciones equivalentes? Es decir, dos fracciones iguales, que aunque tengan el mismo número, aunque tengan distintos números, representan la misma cantidad o la misma porción, ¿de acuerdo? Dos fracciones equivalentes, eso significa que valen lo mismo, que representan la misma porción. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo 2 tercios, ¿de acuerdo? ¿Veis? Si yo tengo, pongamos que esto puede ser, vale, venga, una barra de pan, ¿de acuerdo? Y la parto en 3 trozos iguales y luego cojo 2 y ya está, esos 2. Pero resulta que es que en otra familia compran la misma barra de pan, pero la han partido en 6 lonchas porque hay más gente. La han partido en 6 trozos,
pero se han comido 4. 2/3 y 4/6 son fracciones diferentes, ¿verdad? Pero si os fijáis en la cantidad que se ha comido de pan, mirad, es 2/3 y 4/6 representan la misma cantidad de pan, ¿de acuerdo? Entonces diríamos que 2/3 y 4/6 son equivalentes, ¿de acuerdo? Así es como se identifican dos fracciones equivalentes. Y ahora, si os pidiéramos que obtener fracciones equivalentes a partir de una, es decir, te damos 2/3, como hay esa primera, y tienes que obtener fracciones equivalentes, ¿de acuerdo? ¿Qué tendríamos que hacer? Muy fácil. Pues si tengo 2/3, su numerador y su denominador se multiplican por el mismo número o se dividen por el mismo número, ¿de acuerdo? En este caso no se pueden dividir por el mismo número, porque no hay ningún número que pueda dividir el 3 y el 2, ¿de acuerdo? Es decir, yo no puedo hacer puedo hacer 2 entre 2, pero luego no puedo hacer 3 entre 2. Del mismo modo, sí que puedo hacer 3 entre 3, pero no puedo hacer 2 entre 3, ¿vale? Vamos a ver ejemplos. Como os he dicho, 2/3, ¿de acuerdo? Pues ahora voy a multiplicar su numerador y el denominador por 2. Los dos igual y a la vez. Porque las fracciones, los números de la fracción van unidos, ¿de acuerdo? Y el resultado es 4/6, ¿ves? 2 por 2 es 4 y 3 por 2 es 6. Y la fracción que me da como resultado es 4/6. Por lo tanto, yo diré que 4/6 es una fracción equivalente de 2/3. Si vuelvo otra vez a 2/3 y ahora decido multiplicarlo por 3, 2 por 3 es 6 y 3 por 3 es 9. Por lo tanto, diré que 6/9 es una fracción equivalente de 2/3. Y finalmente, porque de una fracción podemos obtener infinitas fracciones equivalentes. Si tengo 2/3 y ahora lo multiplico en vez de por 3 por 4, 2 por 4 es 8 y 3 por 4 es 12. 8 doceavos, o dicho de otra manera, 8 partido 12 es una fracción también equivalente de 2/3, ¿vale? Se trata de multiplicar y ya está, o de dividir, ¿sí? Es tan fácil como eso, no tiene más. Coges la misma fracción y la vamos multiplicando. Pues primero por 2, luego por 3, luego por 4, luego por 5, luego por 6, luego por 7. O dividir. Primero empezamos siempre por 2, si no se puede probamos por 3, si no se puede probamos por 4, si no se puede probamos por 5 y si no se puede pues no se puede, ¿vale? Por cierto, cuando una fracción estamos haciéndola cada vez más pequeña, es decir, la estamos dividiendo todo el rato, la fracción más pequeña y que ya no se puede reducir más se le llama la fracción irreducible o en valencià la fracció irreductible. En este caso, 2/3 es la fracció irreductible o la fracción irreducible, ¿vale? Y ahora vamos a situaciones problemáticas que podemos obtener en un problema, que son el cálculo de fracciones a partir de una cantidad. Es decir, te dan una cantidad y te preguntan ¿cuántos son 2/3 de esto o 4/5 de aquello? ¿De acuerdo? Pero la forma de resolverlo es siempre la misma. Como dice, hay que dividir entre el denominador y lo que te da, multiplicar por el numerador. Es decir, dividimos abajo y multiplicamos arriba. ¿Sí? De acuerdo. Por ejemplo, tenemos esta situación. Por un trabajo gané 625 euros. Ha pasado un mes y me quedan 3/5 partes de esa cantidad. Entonces, ¿cuánto dinero me queda en verdad, realmente? Pues vamos a ver. Como os hemos dicho, se divide entre el de abajo y se multiplica por el de arriba. Dividimos denominador, multiplicamos por el numerador. Pues, ¿cómo se representa esto? Así. 3/5 partes de 625 euros. En primer lugar, divido 625 entre el de abajo. ¿Veis? 625 entre 5. Y me da 151. Y ahora, lo que hemos dicho, se multiplica por el de arriba. 151, que es el resultado, por 3. Y el resultado es 453 euros.
3/5 partes de 625 son 453 euros. ¿Sí? Estos son muy fáciles, es decir, sabemos cuál es la cantidad total que tenemos y nos piden saber cuánto es una fracción de esa cantidad. ¿Vale? Pero el problema se puede complicar un poquito, pero no mucho tampoco. ¿De acuerdo? Que es como esto que vais a leer aquí. Dicen, alrededor de la fuente del parque hay 24 árboles, que son 3/7 de los árboles totales del parque. ¿Cuántos árboles hay en total? Es decir, alrededor de esa fuente hay 24 árboles y esa cantidad de árboles que hay alrededor de la fuente son solo 3/7 partes de los árboles totales que hay en ese parque. Entonces, ¿cómo se calcula esto? ¿De acuerdo? Porque aquí, como ahí dice, no sabemos la cantidad total. Nos piden que la averigüemos. Sabemos que una fracción, a lo que equivale una fracción, perdón. Y tenemos que saber el total. Aquí el proceso es a la inversa. Es decir, divido arriba y multiplico abajo. Bueno, ahora lo veremos. ¿Vale? Sabemos, como dice, resumen, lo que sí que sabemos es que 24 árboles es lo mismo que 3/7. ¿Vale? Vamos a representarlo. Porque cuando representamos las cosas gráficamente nos ayuda. ¿Veis? Yo aquí he dibujado una regleta con 7 partes y he pintado 3. ¿De acuerdo? Esos 3 que he pintado son 24 árboles, que es lo que sí que sabemos. ¿Vale? Por lo tanto, yo ahora lo que deberíamos pensar es, si esas 3 partes juntas son 24 árboles, ¿cuántos árboles hay solo en una parte? ¿De acuerdo? Esto es dividir, que es como si pensaras, vale, si lo mismo, si entre 3 personas tenemos 24 euros, ¿cuántos euros tiene cada persona? ¿De acuerdo? Pues aquí lo mismo. Si en 3 partes de ese parque hay 24 árboles, ¿cuántos árboles hay solo en una? ¿De acuerdo? Pues vamos a dividir 24 entre 3. Ya sabemos que en cada porcioncita hay 8 árboles. Vale, pues pasamos al siguiente paso. Si en una porción hay 8 árboles, ¿cuántos árboles habrá entre las 7 juntas? Pues si en una hay 8, en 7 ¿cuánto habrá? Pues lo puedo sumar o puedo multiplicarlo, que es lo que hay que hacer. Se multiplica 8 por 7, 56, que es más fácil que sumar 8 más 8 más 8 más 8 más 8 más 8 más 8. Lo multiplico, ¿vale? 8 por 7, pues 56 árboles, ni más ni menos. Da igual que nos pregunten por árboles, que por litros, que por libros, que por páginas, que por niños que van a la escuela, etcétera. La cuestión es que si no sabemos una fracción y nos preguntan cuál es el total, siempre hay que pensar de esta manera. Repito, primero representamos gráficamente, después sabemos, ¿de acuerdo? Lo que sabemos es que en 3 partes, en este caso en 3 partes hay 24, por lo tanto, ¿cuánto hay en una? 24 entre 3, 8. Si en una parte hay 8, ¿cuánto hay en 7? 8 por 7, 56. Y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis el volumen 1. Ya hablaremos del volumen 2, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos y chicas, espero que paséis una buena tarde, lo que nos queda. Y nada, nos vemos mañana. Un abrazo.